La ciudad de Aguascalientes es custodiada por el Cerro del Muerto, formación que es parte de la Sierra Madre Occidental. Nuestro reto es recorrerlo desde sus pies hasta la nariz, y lo hicimos con jóvenes del proyecto Javesha, una iniciativa orgullosamente hidrocálida que brinda una oportunidad en México a estudiantes de distintos países. Son las 6:40 de la mañana, pues es iniciar desde los pies del Cerro del Muerto y vamos a llegar hasta la nariz, que básicamente vamos a recorrer todo el cerro. El amanecer en el cerro nos regalaba unos colores pastel sobre su relieve. How is the path? It's fine, yeah. It's not too steep. It's like a nice incline. El cerro se ve muy verde después de las lluvias y pues estamos tomándolo lento, ¿no? Porque tenemos mucho que recorrer. Vamos bien, apenas estamos empezando. Seguimos avanzando. ¿Qué parte es? Esta parte son las rodillas del cerro. Las rodillas, correcto. El Cerro del Muerto se conecta con la Sierra del Laurel y funge como un corredor biológico que lo convierte en un refugio natural para el puma, el gato montés y el venado cola blanca. Yeah, muy bien. It's a little rocky at times, but it's manageable. I'm out of breath a little bit, but it's nice. I love the mist here. Neblina. Muy bonita. Todo bien, vamos bien. ¡Ánimo! Poco a poco avanzamos por la silueta del cuerpo del cerro. Ahorita estamos en la panza. Estoy cansando más de lo que esperaba. Yo creo que es por el calor. El paisaje es más desértico, es como semi-desértico. Hay nopales, hay olivos también. Pasando esta lomita que se ve, ahorita vamos a estar en los deditos. Podemos ver un camino, un sendero rodeado de estos árboles enanos. Presenta un bosque de encino en las partes altas y en algunas laderas y cañadas. En sus raíces habita un mundo de insectos. Hay que tener cuidado si vemos animalitos de no pisarlos, porque aquí vemos un caracol que ya le rompieron su caparazón. Acá tenemos a Daniel. Daniel también hace contenido en su Instagram. Él hace videos super padre de dron. Llevo ya alrededor de 2 años volando el dron. Y Aguascalientes tiene muchos lugares en el que se puede aprovechar mucho los deportes outdoor, como hikes, escalada, incluso cuerda floja. La gente no sabe que existen. Estamos por subir uno de los deditos del Cerro del Muerto. Es como si subiéramos tal cual esta parte. Hay como una roca en la que te puedes subir y apreciar todo aguas de los dos lados. Para los hidrocálidos, esta montaña es muy especial porque tiene la forma de un muerto. Es una vegetación muy interesante y el terreno muy sencillo, hay para todas las edades. Y lo que me gusta es que aquí hay una cultura de todos los domingos ir al Cerro del Muerto. Seguimos avanzando. Al estar sobre los deditos comprendimos por qué el gobierno de Aguascalientes declaró al Cerro del Muerto como monumento natural. Su belleza es notoria. Vean cómo cambia todo, aquí ya está verde completamente. Es hermoso venir en época de lluvias en el cerro. Aparte, al lugar a donde vamos no viene mucha gente y el sendero es un poco más angosto. Sí. Se cuidan más los espacios. Siempre cuando intento subir montañas me acerco a los locales porque ellos son los que conocen más las montañas. Y Lili es una hidrocálida hermosa que le encanta el montañismo. ¿Qué significa para ti el Cerro del Muerto? Yo creo que el Cerro del Muerto es algo que nos identifica como hidrocálidos y hay que venir al Cerro del Muerto. Vienes aquí, te conectas con la naturaleza y de verdad
Es sorprendente cómo terminas y te sientes tan feliz. Yo los invito a que no solamente suban la parte del Picacho, que se vengan a subir todo el Cerro del Muerto hasta la nariz para que pues disfruten un poco más y se esfuercen un poco más. Yo aproximadamente vengo de 1 o 2 veces a la semana. Está excelente venir cuando está el amanecer o al igual el atardecer es hermoso y ahorita en estos tiempos de lluvia de verdad es sorprendente la vista que se van a encontrar. Ahorita vamos a pasar a la parte de lo que es el pecho, que es el punto más alto del Cerro del Muerto, aproximadamente 2.440 metros. Generalmente el pecho en las montañas horizontales como el Cerro del Muerto, que tienen figuras humanas, como el Iztaccíhuatl, que es la mujer blanca, pues el pecho es la parte más alta. Y pues Lili también es una emprendedora. Estamos comiendo almendras que ella tiene en su frutería. Nos ayudan a mantenernos con energía. Traemos manzanas, plátanos y almendras. Entonces ya saben, si quieren servicio a domicilio, aquí apoyemos a esta emprendedora hidrocálida que le encanta la naturaleza. Búsquenos en Instagram. Tu mercadito AGS, 100% recomendada. Frutas y verduras frescas del día. Ahorita vamos a empezar a bajar a la parte del cuello. La verdad está súper bien delimitado el camino. Hay un sendero muy claro. Aquí puede venir pues todo tipo de persona. Es solo tener disposición y disfrutar. Vean qué increíble, nadie se imaginaría que esto está en Aguascalientes. Wow, vean qué caprichosa las figuras de la nariz del muerto. Tenemos que tener cuidado porque hay piedras grandes. Ay. ¡Vamos! Cansaditos, pero ya menos llegamos. ¡Ánimo! Vean lo diverso que es el cerro. Podemos encontrar musgo en las paredes. Me gusta porque también hay unas partes desérticas y esta parte pues es más verde, más húmeda. Pero bien, it's very steep, but I like it. Todavía el cerro se extiende para allá, eso le queda la cabeza. Y vean, vamos a entrar aquí. ¡Llegamos a la nariz! Oh, Bien hecho. eso. It's so beautiful. Muy, muy hermoso. Desde el precipicio celebrábamos haber llegado a la nariz del Cerro del Muerto, pero esto apenas comenzaba. I don't think I was expecting it to be quite this extensive, this long. We started the trek at like 6:30 in the morning, and it's now nearly midday. So we've been walking for a long time, but it's quite nice. It's uphill, downhill. Aún nos quedaba conocer la parte más importante del cerro, el Picacho, al cual se nos unirían los estudiantes del proyecto Javecha. Así que bajamos el acantilado. Después de haber ido a la nariz, pues nos vamos al punto más emblemático de este cerro, que es el Picacho. Es donde todo Aguascalientes va y pues nos vamos a encontrar con los estudiantes del proyecto Javecha, un proyecto que es un orgullo para este estado, en el que acogen refugiados sirios, refugiados de Centroamérica y Sudamérica, y les dan una oportunidad de vivir en nuestro país. Al llegar a la panza del cerro, conocimos a Maxime, un francés que trabaja para Proyecto Javecha. Proyecto Javecha claramente tiene una misión bien definida, que es ofrecer oportunidades de educación superior a jóvenes refugiadas y refugiados en México, ¿no? ¿Cuál es tu rol en la organización? Yo soy creador de contenido visual en el área de comunicación. Somos colegas. Exactamente, totalmente, Jorge. Trabajaríamos juntos si tú estuvieras en la organización. Me dedico principalmente a hacer videos como tú. Principalmente para documentar lo que hace la organización, la vida de los estudiantes.
Fue increíble aprender de esto teniendo como telón al Cerro del Muerto. Ahí en el ombligo da sobre los dos lados, de un lado la ciudad de Aguascalientes y del otro hacia Calvillo y la Sierra del Laurel, y es un paisaje tremendo. Muy bonito. El primer estudiante que conocimos fue Hassem, un sirio de la etnia kurda, quien nos preparó un té mientras nos contaba su historia. Es un té negro normal, pero es de semilla. ¿Cómo ha sido tu camino para llegar a México? Ay, para mí un camino riesgoso. En 2011, cuando empezó la guerra, era una explosión de la gente que quería tener esa libertad de hablar, de decir. Y especialmente los kurdos hemos tenido muchos problemas por ser kurdo nomás, y nos habían prohibido para hablar kurdo, etcétera, etcétera. Si mi idioma es kurdo, tengo que hablar kurdo. Tuve que salir porque en cualquier momento me puedan arrestar y llevar a la guerra. Y a una guerra civil que vas a enfrentar a tu primo, a tu familia, porque a tu vecino. Exactamente. Entonces pues, no quiero matar a nadie. Y cuando dejé mi país, pensé que ya, o sea, nunca voy a regresar, y nunca regresé. El probar su delicioso té con cardamomo, en cuanto escuchábamos su historia, nos remitía a Medio Oriente. Y de ahí te vas a un campo de refugiados en Irak. Está muy difícil dejar todo lo que tenía. O sea, yo tenía una casa, tenía familia, tenía donde ir a trabajar, ir a estudiar, y te encuentras un campo de refugiados de que nomás tiene una tienda de campamento. Es un apoyo que te deja más vivir un día más, ¿entiendes? Entonces nomás nos daban la comida y una cobija y ya. Y es México, el país que a través del proyecto Habesha le da una nueva oportunidad. Yo creo que México es el único país que nos apoyó en serio. En verdad nos ayuda a los jóvenes. Nos da la oportunidad para terminar nuestros estudios. Eso es la única solución para la guerra. Resolver ese problema con educación, no con una arma. Me abrieron la puerta y me dieron esta beca, y que ya puedo entrar a una escuela y terminar mis estudios. Estoy estudiando administración de empresas, voy en el 7º semestre. Mi alma mater, Sí. la Universidad de Monterrey, la UDEM, él llegó allá a estudiar. Ellos se van a estudiar a las mejores universidades del país. La hora del té en el cerro fue interrumpida gratamente por unos voladores de parapente. Parece un paracaídas, pero es un planeador. Es un aparato que, como cualquier aeronave, necesita una velocidad mínima para volar, y una vez que tiene esa velocidad mínima, es una relación entre lo que cae y lo que avanza. Estos equipos, cada metro que se pierde, se ganan 9 hacia adelante, pero con la particularidad de que puedes utilizar las fuerzas que utilizan los pájaros para volar. El viento que se estrellaba en la ladera y que tiene que salir por algún lado, entonces sale por arriba y se forma aquí una ola de viento. Está surfeando una ola de viento. Se acumula el calor en el suelo, se desprende en forma de tubos, y entonces es enroscarte en esos tubos y puedes subir muy alto. Pues puedes subir a la base de las nubes. Todos esos pájaros que están ahorita bien alto han subido con térmicas. Esa es la intención hoy, ver si podemos ganar altura y luego convertir esa altura en desplazamiento. Muy azul el día, parecía ser un día de alta presión, pero se han ido formando nubecitas. Encontré la térmica buena afuera, que me trajo hasta acá, hasta por encima de los 3.000 metros, 3.100, la base de la nube. Esta es la presa de los Arquitos, allá la Belago, Rodríguez, Peña Azul. Acá atrás la cordillera donde despegué, la presa del Niágara, allá está Aguascalientes. Entonces, muy bonito vuelo hasta ahorita. Parece muy peligroso, en realidad sí es peligroso, pero como muchos deportes, pues hay que ir poco a poco. Y tomar en cuenta siempre, antes de despegar, 3 grupos de cosas que hay que considerar. ¿Cómo andas anímicamente? ¿Cómo están las condiciones de clima, que luego siempre cambian? Todos los días son distintos. Y tener en buenas condiciones tu equipo, porque si traes algún desperfecto en el equipo, también puede tener consecuencias graves. Saber en qué condiciones sí puedes volar, en cuáles no. Y muchas veces también saber decir que no, tener sangre fría. Y a veces las ganas te ganan, o forzas las circunstancias, tus habilidades, las condiciones de clima, y es cuando ocurren accidentes. ¿Qué fue lo que pasó? Faltó un poquito de control, se adelantó la vela y entonces
se colapsó. Un poquito técnica. Faltó piloto. Pero así pasa. Así pasa, A veces se ve fácil, pero... ¡Carrera! ¡Más carrera! ¡Hasta la pista, baby! ¡Más carrera! ¡Ay, cabrón! Ya se llevaba el camarógrafo. Para mí lo maravilloso es moverte con las fuerzas naturales, todas esas fuerzas que están trabajando ahí. Siempre hay sorpresas, siempre hay ese elemento aleatorio, ese elemento de aventura. También tiene ese encanto de estar siendo pionero en una zona donde se ha volado poco. Los lugares que te permiten volar más son los que están con una ladera expuesta hacia donde sale el sol, hacia el este. Eso te garantiza más días volables al año. Y entonces esta ladera tiene eso. Incluso cuando el viento meteorológico viene de atrás, se genera una brisa térmica aquí adelante que te permite salir a volar. Y pues lo cerca que está de Aguascalientes, estás a 15 minutos aquí en la base del cerro. ¿Qué te parece, Maxim? Increíble. Emocionante, me da ganas de hacerlo. También me gustaría hacer eso de donde pareces una ardilla. Sí. Es otro pedo. En cuanto se fueron volando, seguimos bebiendo el delicioso té sirio y platicando con Hassen. Yo sé que también hay mucha gente que de aquí piensa que a los kurdos o los árabes o los sirios o gente de Medio Oriente son terroristas. Y también igual que gente de ahí que piensan a los mexicanos que son drogas y marihuana y todas estas feas y negativas ideas que tienen en su mente. Entonces cuando ya me llegué aquí, pues era todo al contrario. Me encantó y pues ya me quiero quedar aquí. He viajado a Chihuahua, a los Barrancas de allá, a Cancún, a Guadalajara, Ciudad de México, León, a Chichén Itzá, a Titihuacán, a Guanajuato, a Tamaulipas. Hassen también es un emprendedor y ahora vende su café y té árabe por Instagram. Por el momento estoy vendiendo café árabe con sabor cardamomo y sabor de flor. Les ayudará a conocer la cultura de Medio Oriente y estar cerca conociendo a la gente, no solo a través de los medios, noticias y todo esto. Vamos a bajar esa parte de las piernas del Cerro del Muerto y vamos a ir al Picacho, que es el ícono. Proyecto Javecha no olvida a nuestros hermanos latinoamericanos. Escuchamos la historia de José de Venezuela, quien ahora llama a Aguascalientes su hogar. Vivir en Aguascalientes se me asemeja mucho a Caracas, de donde soy. Sí, es un lugar muy cálido, muy plano. Viví un tiempo en Ciudad de México y eso era pura subida y bajada. ¿Qué te hace dejar tu país? Ves a los niños ahí en la calle buscando la basura. Horrible. ¿Cómo te sientes de tener un presente y un futuro ahora acá? Me siento muy motivado. Ahí en Venezuela sí era como que, bueno, estudiar, ¿para qué? Si igual estudio no voy a tener nada. Acá en cambio sí puedo llegar a tener un futuro. ¿Qué estás estudiando? Ingeniería en desarrollo de software. Antes de subir al Picacho, nos detuvimos a comer los frutos del Bajío. Quitando las espinas de la tuna, porque si te pican sí son muy molestas. Y luego para comerme pues este delicioso fruto típico de la región. Pues aquí en el estado de Aguascalientes hay muchos nopales, mezquite, huizaches. Y es una fruta agradable porque pues tiene colores diferentes, sabores diferentes. Esta es la más ácida, me gusta mucho. Uno de los placeres de andar en el monte. Es un rojo hermoso, ¿no? Delicioso. Mucha sangre. ¿Quieren probar? Una tuna cortada por un francés. Está buena, pero está salada. Y Amy es otro gran elemento de Javecha. Ella es maestra de inglés. What do you think of helping all these people and teaching them English? Yeah, so I've come over from England and I've been teaching in Herbatia. The students are so appreciative. They want to learn English so much and they've really helped me kind of settle into Mexico as well. And I'm just really excited to be here and for them to kind of learn this international language. El Picacho nos aguardaba. Ahí mismo el cerro que ves es conocida por la gente de Aguascalientes como el Picacho. Ajá. Esa es la parte del cerro donde la gente va usualmente. Corresponde a los pies del muerto, si lo ves así. Está fuerte el sol, por eso hay que ir protegidos. Pero está fácil, podemos ir corriendo. De hecho la gente aquí sube corriendo para hacer ejercicio. ¡Vamos, Guatemala!
¡Vamos, Francia! Ya es el último tirón. Ya llegamos a la cima, estamos descansando. Tenemos la cruz, como muchas montañas de México, al llegar a lo más alto hay una cruz. Y el Cerro del Muerto está lleno de leyendas. Se cuenta que en esta tribu de los Cascanes había un sacerdote que se hizo un retiro un día, entró en un lago, para hacer un retiro espiritual y desapareció. Poco tiempo después los Cascanes se preguntaron dónde fue su sacerdote, que les había desaparecido. Iniciaron una guerra con otra tribu, Chichimeca, y en medio de la batalla surge este sacerdote, sale del mar, del agua, y pretende apagar las tensiones y la batalla, pero recibe una flecha y lamentablemente pues fallece. Se cae y se cree que este monte es el muerto, el sacerdote muerto, porque al atardecer efectivamente desde la ciudad de Aguascalientes se ve totalmente la silueta de un muerto, ¿no? Vean, allá se puede ver la ciudad de Aguascalientes. ¿Te gusta vivir en Aguascalientes, Maxim? Pues sí, de hecho ya estoy todo hidrocálido. Ya llevo más de 1 año y medio viviendo en la ciudad y es una ciudad muy tranquila. Ya estamos bajando, chicos. Creo que ya nos falta como la sombra y una horchata. Di algo en francés para los franceses que vengan acá, porque hay que venir a Aguascalientes. Nadie viene a Aguascalientes si no es en feria. Il faut venir a Aguascalientes. Hay que venir en Aguascalientes. Cáenle. Después del reto en el cerro, nos dirigimos inmediatamente a probar la famosa birria de Aguascalientes. ¿Está rico? Delicioso. No hay nada mejor como comer birria después de la montaña. 6 tacos de birria. Esta es la comida de Aguascalientes. La birria es un plato con carne, la salsa y algunas especies. Y es la mejor. Muy rico. Are you vegan? I used to be vegan, but I'm not anymore. No, now I'm in Mexico. ¿Por qué es bueno comer birria? Es lo mejor. Es el cordero que da la vida. Muchas gracias. Aquí acompañando a estos bellos jóvenes que vinieron a conocer nuestro lugar y invitándolos a ustedes también para que vengan a conocerlo y a disfrutar lo que nosotros preparamos. Toda la familia, todos se dedican a lo mismo. La birria se prepara con borrego y nosotros los criamos para ofrecérselos a ustedes y disfruten esta rica birria. Aquí los esperamos. Intrigados por saber más acerca del proyecto Jabecha en Aguascalientes, fuimos a sus instalaciones en el centro de la ciudad. Buenas, bienvenido a la Casa Salán del Proyecto Jabecha. Adelante. Proyecto Jabecha nace en el año de 2014, cuando yo estaba trabajando para un proyecto de Naciones Unidas en el Kurdistán, en Irak, con poblaciones sirias que estaban refugiadas en Irak y que habían escapado, huido de Siria. Creo que todos los países y todos los seres humanos deben ser sensibles a lo que le pasa a otro ser humano, independientemente de su ubicación geográfica. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos de sus miembros. Me encargo en entrevistar, seleccionar y apoyar en la llegada de beneficiarios de nacionalidad siria a México. Ellos tienen que ser refugiados en un primer país de asilo fuera de México, ya sea en la región de Medio Oriente, Líbano, Yemen, Turquía, Jordania, para que posteriormente puedan completar sus estudios universitarios en México. ¿Y por qué eligen Aguascalientes para establecerse? Aguascalientes cumplía con todas las condiciones que requeríamos. Es decir, si vienes tú de un país en conflicto, entonces Aguascalientes es una de las ciudades más seguras del país. Es una ciudad de gente amable, es una ciudad accesible, es una ciudad limpia, es una ciudad tradicional, y pues fue por eso que decidimos establecernos aquí en Aguascalientes, y hoy en día estamos
Muy contentos todo el equipo de Proyecto Javecha que trabaja aquí. Mi rol en el proyecto es pues traducir más que nada documentos inglés al español, del español al inglés, del inglés al árabe. ¿Cómo aprendiste árabe? Yo aprendí árabe en Egipto. Lo que pasa es que yo estudié en algo que se llama estudios medio orientales. Entonces estudié la historia de la región, los idiomas de la región, las religiones. Y hoy que vemos que los estudiantes que hemos traído, que se han integrado al proyecto, hablan español, están a punto de terminar sus carreras universitarias, son gente valiosa para nuestro país como para su comunidad, que son embajadores, que son voceros de este proyecto y de lo que hacemos, nos da mucha satisfacción. Una vez que ya están en las universidades, pues es muy bello también ver cómo ellos van creciendo de manera personal y profesional. Y los acompañamos en procesos académicos, migratorios, médicos y su bienestar en general. Y de hecho el proyecto no sería posible de no ser por estos esfuerzos que mucha gente de manera voluntaria ofrece a la organización. Por un lado tenemos obviamente nuestras redes sociales en donde recibimos constantemente mensajes de gente que puede aportar desde un servicio profesional hasta lo que sea. Tenemos un programa que se llama Padrinos por la Paz, mediante el cual personas solidarias apadrinan literalmente a un estudiante cubriendo parte de sus gastos, y hemos tenido también ejemplos maravillosos de solidaridad en el cual incluso conjuntos de personas que se han organizado han hecho posible incluso cubrir todo el financiamiento de un estudiante que se encuentra en un campo de refugiados en Medio Oriente hasta México. Que la gente se sume, que nos escriba, que nos den like, que todo lo suman, ¿no? Desde un like hasta una donación, hasta lo que la gente puede ofrecer. Nosotros lo tomamos y lo convertimos en algo positivo. Julian Boy, un estudiante de Colombia, se despidió así de nosotros. Hey, voy migrando, de mi país voy volando, mirando los cielos, pero la felicidad aquí sigue recalcando, haciéndome sentir que estoy vivo y esta realidad yo la escribo. Me tocó huir, pero no que importa, ahora mi alegría nadie la soporta y voy migrando, de país en país voy volando y yo voy migrando feliz. Caminando, hey, empiezo con mi gente que tiene cultura. Saludo a Venezuela, también Honduras, a mi gente de Rusia que también sufre, que se sienta bien duro y aquí se repercute, que entiendan el mensaje que yo quiero dar a cada país del proyecto. Yo quiero saludar a mi gente de Nicaragua que se sienta bien, por eso yo los saludo y aquí me monto al 100. No entienden cuando me quiero expresar, pero eso no paga mi felicidad de querer salir y de querer triunfar, porque migrando voy y voy a volar, migrando, volando de país en país como el águila volando, migrando yo voy y me preguntan quién soy. Javecha Music, Julian Boy. Sí, vamos a hacerle una lírica a los que migramos. Ningún ser humano es ilegal. El Cerro del Muerto y el Proyecto Javecha están en Aguascalientes.